El tipo agarra y me dice, me lanza una semejante locura. Me dice, es que estoy en mi periodo, me dice. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy los perros? Tengo muchas cosas que quiero hacer, bro. Muchas cositas. Primero, hoy quiero reaccionar a no un video. O sea, no va a ser un video, sino va a ser una pregunta. Bueno, no va a ser una pregunta. En realidad es un cuestionario. No va a ser un cuestionario tampoco, me estoy equivocando. El video es de un canal que sube así videos de recopilaciones así de preguntas de Reddit. Y se llama ¿Qué cosa absurda creíste de niño? Es simpático recordar un poquito las cosas que hiciste de niño, ¿verdad? Una cosa súper estúpida que yo creía de niño era que el sex oral se hacía hablando. Toda la vida yo pensé que el oral se hacía hablando. Pensé que era sexo con la profe castellano. A mí de chiquito por ejemplo me hicieron creer que si yo tragaba el chicle, que no iba a poder cagar. O sea, que mi culito se iba a tapar y que yo no me iba a poder cagar. Entonces, bueno, supuestamente si yo tragaba uno, yo ahí ya prácticamente mi culito ya estaba ya sellado para siempre. Una cosa muy estúpida, pero eso sí ya un nivel ya un poquito superior. Yo pensaba fielmente que el inodoro de las casas donde no era mi casa, o sea que los inodoros de casas ajenas, si yo me sentaba en ese inodoro y nadie me estaba viendo, me podía comer. Yo pensé toda la vida que los inodoros de las casas ajenas comían niños. Si es que no se les miraba. Entonces yo cada vez que me iba por ejemplo, a la casa de un tío muy lejano, muy lejos de mi casa, cuando a mí me daba ganas de cagar, literalmente yo lo que hacía era aguantarme. Yo me aguantaba absolutamente todo lo que podía. Cuando yo ya no podía más, lo que hacía era, le decía sea a mi abuela o a quien sea que quería cagar y que por favor se vaya conmigo para poder mirarme. Porque si es que no me estaba mirando, el váter me iba a comer. Entonces, siempre que yo viajaba, mi problema principal era ese. El tema del baño, porque como yo no podía cagar en un váter que no fuera el mío, porque me iba a comer, entonces era un problema bastante grave. Bueno, cosas absurdas que creíste de niños. Boludo, generalmente la gente que escribe en Reddit es muy interesante lo que escriben porque la mayoría creo que son gente que escriben de forma anónima, entonces tienen toda la creatividad y toda la libertad de poder escribir lo que ellos quieran, por lo que las preguntas y las respuestas que suelen salir en Reddit son muy simpáticas, boludo. Pero aparte de simpáticos, son muy realistas y son un nivel mucho más superior a algo que vos te vas a poder encontrar, por ejemplo, en internet, tipo lo de normal, porque Reddit es un lugar lleno de gente, loco, de gente turbio, la verdad. Puedes encontrarte muchísimas cosas en Reddit. ¿Quién luego pone su nombre real en Reddit? Yo, por ejemplo, pongo mi nombre. Yo pongo el bizcocho en Reddit. Yo en Reddit estoy como el bizcocho, para que sepa. Yo en su tiempo, cuando se llegó a poner de moda, muy de moda estos videos de Reddit, me acuerdo que era a partir más o menos de 2020. Yo empecé a ver ya estos videos, este tipo de videos. Siempre me fue súper entretenido ver este tipo de videos porque salen muchas cosas y se hablan de tantas cosas que en otro lado nunca vas a escuchar, loco. Un día, por ejemplo, en Reddit se publica una pregunta de, por ejemplo, estrategias de economía que de todos deberíamos de saber, por ejemplo. Entonces la gente, como es anónima, tiene la creatividad y la libertad de poder realmente ser sincero y decir las cosas que realmente piensa. Entonces, en las respuestas de estos Reddits se decían una cantidad de cosas que, hija de mí, loco, yo no hubiese pensado en toda mi vida. Te ponían, por ejemplo, estrategias tan de nivel superior que vos decís, ¿y estas cosas por qué no se enseñan? ¿Me entendés? Yo usé Reddit solo para entrar a un canal X paraguayo de Telegram y por ese cosito de los píxeles. Cuando hubo esa guerra de píxeles, me recuerdo. Pero por eso es que me gustan mucho los videos que se hacen de Reddit, porque salen muchas cosas interesantes, tan interesantes que sinceramente no vas a encontrar en otro lado de internet, literalmente. Esa absurda creías de niño. Yo pensaba que el cajero automático daba dinero infinito. Cuando era muy chico y vi que existían las películas en blanco y negro, di por sentado que antes las personas vivían en blanco y negro. Pensé que mi propia abuela había vivido una infancia así. Yo esto no llegué a pensar nunca. Yo nunca me llegué a plantear esta pregunta. Bueno, es cierto que yo no llegué a ver como tal una televisión en blanco y negro, porque cuando yo ya tenía mis 3, 4 años ya existían las televisiones a color. Entonces yo nunca llegué a ver una televisión de blanco y negro como tal. Pero es raro que no me haya replanteado estas cosas, como por ejemplo, a mí la información de las teles en blanco y negro, yo ya sabía. Pero no sé por qué nunca me llegué a replantear estas cosas. Tipo que, ¿será que antes la gente vivía en blanco y negro? Porque que Estados Unidos era la luna, y que en avión podías llegar a ella. Mi papá vivía en Estados Unidos en ese tiempo, así que siempre saludaba a la luna pensando que él podía verme. Hija de mil, boludo. Hija de mil.
Espejos eran cámaras de seguridad. No. Pero este tema de que los espejos sean cámaras de seguridad, creo que ya no es más tan estúpido pensar desde mi punto de vista, porque aunque sé que es un delito, según hasta donde yo sé, es un delito poner cámaras detrás de espejos, a no ser que sea por una razón judicial, pero hasta el momento que yo sepa, no, eso es mentira, eso no se puede hacer. Eso de los espejos es más por las pelis de polis. Sí. Pero eso no es tan, realmente no es tan descabellado pensar eso de que los espejos pueden llegar a ser cámaras de seguridad, porque, boludo, sin saber, realmente vos puedes estar teniendo una cámara de seguridad apuntando directamente a tu cara sin que vos sepas, porque como está detrás de un espejo, bueno, es súper fácil. Creía que los hombres gorditos estaban esperando un bebé. Recuerdo que cada vez que veía a un hombre con pancita les decía a mis papás algo como, ¿estará esperando niña o niño? Y ellos malvadamente respondían, yo creo que niña, conteniendo la risa. Amigo, ¿cómo le vas a decir? O sea, tu hija, loco. Yo, por ejemplo, si tuviese una hija, si fuese padre, cosa que no creo que pase nunca porque no me veo realmente, yo le diría de una a mi hija las cosas como son, porque qué sé yo, cuanto más rápido sepa cómo funcionan las cosas, yo creo que es mejor, ¿cierto? Porque las criaturas, loco, tienden demasiado a tergiversar las cosas muy fácilmente, entonces yo creo que es preferible que los niños sepan ya cómo funcionan las cosas desde el principio. Yo siento, por ejemplo, de que las madres y los padres antiguamente funcionaban así. Por ejemplo, cuando había una cosa que ellos no podían explicarte con palabras como para que entendieras, como sos un niño, entonces ellos tergiversaban las cosas. Por ejemplo, si vos de niño veías, por ejemplo, un cadáver, se fue al cielo, ahora está descansando, está arriba, te decía. O qué sé yo, está durmiendo en el peor de los casos. Entonces, tergiversas mucho algunas creencias teniendo una visión de la realidad muy distinta. La mayor estafa de mi niñez fue pensar que al cumplir 18 sería totalmente independiente y tendría el trabajo y dinero de mis sueños. Yo también pensé lo mismo, sinceramente, y nunca pensé que iba a ser tan complicado. Yo de niño, por ejemplo, quería ser bombero, boludo. Después quería ser militar. Y me quedé con ese sueño de querer ser militar. Y crecí con eso, loco. Yo tenía entendido que cuando yo terminara el colegio, yo podía irme directamente ya a ser militar. Cosa que no está tan alejado de la realidad realmente. Por ejemplo, en mi país, que es Paraguay, creo que se puede. Vos terminas el bachiller y te puedes ir directamente a la academia y prácticamente ya sos un militar, en teoría. Desde mi opinión, yo creo que sería lo más ideal, aunque eso rompa un poquito la ilusión de muchos niños. Yo creo que lo ideal sería, hombre, decirle bien ya las cosas, como por ejemplo si tu hijo ve un cadáver, le decís, bueno, le pasó una cosa y falleció o pereció o como sea, ¿verdad? Que esto es lo que pasa cuando te accidentas o te tenés alguna enfermedad que terminal o cosas así, tipo explicándole bien con paciencia, yo creo que se puede entender, porque si está diciéndole todo el tiempo, por ejemplo, sí, es que se durmió o esto, lo otro. Yo creo que luego en su momento las cosas como que tergiversas mucho en la realidad y les choca demasiado cuando se dan cuenta de que las cosas no son así. A ver, los niños de hoy en día ya no les explicas eso, ya saben todo por internet. Dentro de lo que cabe, eso es lo bueno. Digo, después de todas las cosas negativas que nos trae, yo creo que lo positivo del internet en las criaturas son que ya saben prácticamente todo, entonces tienen mucho más espacio para más información o información de otro tipo. Hoy en día hay muy pocos niños que creen que existen, por ejemplo, los Reyes Magos o Papá Noel, por ejemplo. Ya saben ya que no existe, entonces es un tema bastante simpático, pero ciertamente hay muchas criaturas que les afecta demasiado, porque, por ejemplo, a mí de chico, así como también a la producción, nos hicieron creer a muchos de nosotros que existían los Reyes Magos y Papá Noel y que te traían los regalos cuando vos te dormías. Entonces, ¿cuántas veces muchos de nosotros intentamos dormir con un ojo cerrado y con el otro abierto para poder verle en persona a Papá Noel o si no a los Reyes Magos? A muchas criaturas, loco, les afecta demasiado. Yo, por ejemplo, llegué a conocer criaturas que a quienes se les dijo la verdad sobre los Reyes Magos y tomó súper mal, loco. Tipo, pareciera que todo su mundo se derrumbó enfrente a sus ojos. Las criaturas, loco, hoy en día ya saben de todo. Y para mí, por lo menos, personalmente, eso es algo positivo, porque ya hay muchas cosas que ya no le van a afectar. Y sí es cierto que se ponen un poco más rebeldes y todo eso, y a los mayores eso no les gusta porque les gusta tener a sus hijos dóciles o controlables, cosa que a mí sinceramente no me parece para nada correcto. A los padres literalmente ya no les gusta simplemente por eso, porque como los niños ya saben ya mucho a tan temprana edad, ya es difícil joderles. O sea, ya no puedes decirle, cuidado que te va a venir el coco, por ejemplo, porque saben que el coco no existe. Entonces es mucho más complicado hacer que las criaturas te crean o que
puedas engañarles de alguna forma. Eso es porque así se les crió a Cue en su época. Y sí, yo realmente a muchos padres no les culpo porque piensen así, pero también hay que saber entender, y yo creo que hay que tener una mente un poco más abierta en ese sentido, porque a mí me va a enorgullecer mucho, por ejemplo, en lo personal, que mi hijo sepa muchas cosas y que ya no se le pueda joder, porque yo sé que cuando él crezca, yo sé que a él va a ser muy difícil que le puedan joder de alguna forma. Aparte que, por ejemplo, es mucho más seguro de repente porque ellos ya saben de repente qué son los peligros. Obviamente trae muchas cosas malas en internet, haciéndoles querer muchas cosas que no son en su debido momento o que no se pueden siendo menores. Yo creo que esa cosa es muy más que suficiente, por ejemplo, hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Esto está mal. Sentarle y hablarle bien, decirle, eso está mal. Entonces, no. ¿Me entendés? No. Te calmas. Como una adolescente que se dice que eso no funciona. No, yo sé que muchos adolescentes no funciona, pero ahí está el tema de que los niños se ponen rabiosos cuando le prohíbes una cosa. Y está bien que se pongan rabiosos. En primer lugar, así ellos se expresan, tipo descargan su ira. Y lo segundo, entienden que eso está mal y que vas a llorar y hacer lo que vos quieras, pero no te voy a dejar hacer eso porque eso no está bien. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que yo por lo menos estaría orgulloso de que mi hijo sepa muchas cosas. Entonces... Pensé que los bebés aparecían de la nada en el vientre de las madres. Pensaba que cuando mis padres se daban un beso los dos pensaban algo así como queremos tener otro hijo y boom. De ahí se quedaba embarazada. Pensé que se hacía así, porque unos días antes mis papás se estaban dando un beso largo, y una semana después me anunciaron que iba a tener un hermanito. También pensaba hace poco que los videos musicales se graban, y que el cantante se escuchaba mientras estaba como a 80 metros de distancia. Recuerdo que había visto el video musical de A Thousand Miles, y pensar lo épico que debe de ser tocar el piano encima de un camión. Harry Potter ya era... Este tema del embarazo, por ejemplo, yo también creí, boludo. Yo también creí mucho tiempo que con un beso la gente se quedaba embarazada. A mí, por ejemplo, me perturbaba mucho cuando me querían emparejar con una nena. Por ejemplo, el típico de, le gusta fulana, cuidado, le gusta fulana. Y después llegaba el momento en el que decían, dense un besito, dale un besito. Entonces yo me perturbaba mucho porque yo tenía miedo, loco, de besarle a la nena y que se quedara embarazada, ¿entendés? Entonces yo decía, hija de mí, no, si voy a andar así, voy a terminar embarazándole a todo el colegio. Y decía, entonces... me calmaba. Pero yo, boludo, en su tiempo realmente pensé que la gente se embarazaba con los besos, loco. Hasta que yo no tardé mucho en saber cómo es que funcionaba el tema. Yo creo que me di cuenta ya... Yo creo que ya a los 7, 8 años yo ya sabía cómo se hacían los bebés. Lo más simpático era que solía pasar yo por muchos kioscos donde se vendían CDs. O sea, los típicos CDs que se vendían así en una hoja de papel o en este film transparente. Y siempre estos kioscos tenían una parte de atrás donde solían guardar sus cositas para adultos. ¿Me explico? Entonces, yo sabía eso. Yo lo que hacía era rodear todo el kiosco, irme a la parte de atrás y empezar a ver las carátulas. Porque las carátulas, amigos, de esos discos, loco. Las carátulas, loco, de esos discos eran... arte total, era, boludo. Yo ahí me ponía a ver. Y aparte también que uno de mis profesores, obviamente no voy a dar nombres porque no es tema de perjudicarle a nadie, pero solía tener revistas triple X. Y yo me ponía a ver las revistas, loco, en las clases. Porque, bueno, cosas. Aparte también, acá les voy a contar una anécdota mía así muy personal. Yo en su tiempo, cuando yo era niño, intenté o me quise animar más bien a comprar revistas para adultos. Porque yo pensé que era súper fácil, tipo yo me iba, pedía y compraba, solo que yo no sabía el precio, no sabía nada, entonces tenía que investigar muchas cosas, entonces yo decía, bueno. Hits de Francito dice, nosotros le pedíamos al vendedor de los DVD que nos dé una carátula de esos videos, jajaja. ¡Qué hijo de su madre, Francesco! Yo nunca me animé a hacer eso, el tema de comprar las carátulas de los CDs, porque tenía en mente que mi papá y mi abuela eran omnipresentes, que... si yo me iba a comprar una cosa, loco, ellos iban a saber al toque que yo compré de ahí. Porque ellos sabían de todo. Yo justamente por eso es que no me llegué a animar, boludo, a comprar ese tipo de carátulas o las revistas. Porque... y después si mi abuelo, eso se enteraba, loco, y me molían a palo, decía, ¿verdad? Por eso nunca me llegué a animar. Antes pensaba que los objetos tenían sentimientos. Y muchas veces me ponía triste al pensar que tal vez la puerta exterior... sí, boludo. Y que nunca podría expresarlo por ser una puerta. Sí, loco, yo también pensé en esto, loco. Yo también pensé en esto. Por ejemplo, que los peluches tenían sentimientos, boludo. Y por eso a mí me daban, por ejemplo, penita, por ejemplo, ver a mis peluches
qué sé yo, en el suelo o no sé, boca abajo o cabeza para abajo, porque yo decía que no podían respirar o sino que se estaban quejando en silencio y que no podían hablar. En cierto punto también pensaba en las plantas, que tipo también tenían sentimientos y tipo, hija de puta, yo veía gente orinando, por ejemplo, en el pasto o orinando, por ejemplo, por un árbol y yo decía, le preguntaba, por ejemplo, a mi abuelo, ¿la orina le hace daño a las plantas? Y abuelo decía, sí, ese le hace daño porque es ácido, me decía. Entonces yo toda la vida me quedé con esa creencia de que el pipí era ácido para las plantas. Entonces, cuando yo tenía unas ganas estúpidas de mear, yo lo que hacía es buscar una parte donde había solo arena. Entonces yo me iba a mear solamente donde había arena. Yo no te iba a mear donde había planta porque le podía hacer daño, le podía estar doliendo y no podía expresarse como es una planta, ahora no se puede expresar. Yo no quería pisar hormigas ni romper plantas porque les iba a doler e iban a llorar. Y no solamente tipo los peluches, las plantas, sino que yo genuinamente pensaba, por ejemplo, que la cafetera tenía sentimientos, boludo. Y a veces me daba, no sé, me daba un poquito de tristeza, por ejemplo, cuando se les tiraba. Hay veces que, por ejemplo, las teteras, qué sé yo, las tazas, eso ya no sirven más porque tienen grietas y lo que sea. Entonces mi familia lo que hacía era agarrar y tiraba en el cesto de basura. Entonces yo lo que iba era recuperar otra vez y me iba a poner en el fondo, en un depósito que teníamos en el fondo, porque yo pensaba que ahí tipo iban a seguir viviendo, ponele, ¿entendés? Recuerdo que pensaba que, si me comía las semillas de las frutas, un árbol me crecería en el estómago. También recuerdo enterrar dulces y ver si crecía una planta de dulce. El tema de la semilla, yo llegué a creer por un tiempo, pero fue un corto periodo de tiempo. Pero el tema de que si yo plantaba cosas en la tierra, crecía en un árbol. Yo llegué a pensar esto con los juguetes, boludo. A mí me dijeron que si yo plantaba un juguete en la tierra, dentro de un tiempo muy largo, me iba a crecer un árbol lleno de juguetes. Y tipo, yo con toda la ilusión del mundo siempre solía agarrar y enterrar mis juguetes, boludo. Yo enterré una moneda de 500, luego no encontré más. Pensaba que los árboles se movían para tirarnos el aire. What the fuck? ¿Cómo es que esta gente llega a pensar estas cosas, boludo? De pequeño un día me dolía muchísimo la barriga, y le dije a mis padres que creía que estaba embarazado. Soy hombre y por entonces creo que no superaba los 10 años. Ese nene tuvo que tener una infancia bastante dura. Hablando de embarazos, yo tenía, loco, un amigo que tenía una creencia muy loca, loco. Tenía una creencia muy loca. Yo recuerdo, por ejemplo, una escena con mi amigo en el que, y encima que ya no éramos más tan niños. Yo creo que teníamos por los 12, 13 años ya grandecitos, ya en un momento en el que voy a entender muchas cosas. Yo recuerdo que un día este amigo vino, estaba sobre una muralla porque el tipo tenía una cierta fijación con subirse sobre cosas, tipo, él se creía como un mono. ¿Me explico? Le gustaba mucho subirse tipo por el árbol o subirse por la muralla, lo que sea. Entonces un día de esto estaba por la muralla y me dijo, me duele mucho el estómago. Yo mientras eso estaba haciendo algo en el patio, no recuerdo muy bien qué, pero a mí siempre me gusta hacer tipo manualidades en el campo, entonces yo me imagino que estaba haciendo alguna manualidad y dije no, otra cosa. Entonces el tipo me dijo, me duele mucho el estómago y después, seguramente habrá comido algo ahora. El tipo agarra y me dice, me lanza una semejante locura. Me dice, es que estoy en mi periodo, me dice. Y yo le digo, loco, ¿qué? Le digo, ¿cómo? Y él me dice, sí, estoy en mi periodo, por eso me duele el estómago, me dice. Y yo le digo, ¿pero cómo vas a tener periodo si vos sos varón? Le dije. ¿Por qué no? Me dijo, claro que sí, no, los varones también tienen su periodo, me dijo. Y entonces le dije, no, loco, hay algo que vos no estás entendiendo bien, le dije. Y me dijo, ¿cómo que no estoy entendiendo? Y no, amigo, solamente las mujeres pueden tener periodo, le dije. Y el tipo se negaba rotundamente a creer eso. O sea, literalmente, él me decía a mí, no, claro que no. Y me discutía encima el pibe. Nosotros los varones también tenemos periodo, me dijo. Y yo le dije, no, amigo, eso no es así, le dije. Mi amigo siempre tuvo una mala costumbre, que él se creía muy sabio. Entre nosotros, entre todo el grupo de amigos, él era el que se creía el más sabio. Yo no me creía sabio, yo era cara dura, que era diferente. Pero mi amigo siempre tuvo ese tipo, esa personalidad como que yo sé todo. A él no se le podía discutir, loco. Él te decía una cosa y esa cosa era así. Entonces yo me recuerdo que no discutimos por eso, loco. Al final el tipo terminó por no aceptar. La cosa se cortó ahí mismo porque el tipo no quería aceptar que solamente las mujeres tenían periodo. Ese mi amigo, por ejemplo, ahora mismo está en un país que no es en Paraguay. El tipo ya está casado, ya tiene hijos, creo que va por su segundo hijo y le va bastante bien de la vida, loco. Le va bastante bien de la vida, tiene una familia ya bien hecho y encima es evangélico. Tipo, él siempre desde chiquito toda su familia fue evangélico, entonces continuó esos pasos. Entonces, bueno, él está ahora en otro país que está viviendo, no diría que la gran vida, pero sí una muy buena vida, ¿eh? Y su hijo tendrán periodos. Ojalá que ese amigo mío, bro, le haya dicho bien a su hijo que solamente las mujeres tienen periodo, bro, porque si no me explico. Creía que los profesores vivían en las escuelas. Sus familias los visitaban, pero solo los profesores vivían allí.
Y todos los viernes por la noche, los profesores hacían una gran fiesta en el gimnasio. Supongo que, si fuera un profesor, apreciaría una fiesta de vez en cuando. Pero en el gimnasio no. Esto tiene una parte de verdad, ¿eh? Yo tengo, loco, una anécdota, pero no quiero contar, boludo, porque es muy delicado, ¿no? No voy a contar. Yo, por ejemplo, conocí en su tiempo muchos profesores que sí que solían quedarse hasta muy tarde en la escuela, pero se solían quedarse hasta muy tarde, tipo, para compartir cosas. Por ejemplo, conocía a muchos profesores que se ponían, por ejemplo, a jugar póker. Como yo era un alumno que era como muy cercano a estos profesores, de vez en cuando solía ver que se ponían a jugar póker. Este tema de que ellos se quedaron en la escuela, yo he visto mucho después, cuando ya estaba más o menos, cuando yo ya tenía ya mis 13, 14, que ya era grandecito. Entonces yo me di cuenta de este detalle, que sí hay muchos profesores que se quedan en la escuela para compartir entre ellos, tipo juegan póker, hablan o toman tereré, toman mate, cosas así. Creía que Michael Jackson tenía que parar lo que sea que estuviera haciendo y cantar cuando ponía el CD. Como resultado, nunca lo ponía en la noche para darle un poco de tiempo familiar. Hablando de Michael Jackson, yo tenía una creencia de Michael Jackson, pero este es una creencia que me inculcó mi abuela. Mi abuela es una persona, por así decirlo, un poco religiosa. Entonces, en su tiempo, cuando solía salir Michael Jackson en la tele, porque eso era muy normal, yo siempre le preguntaba a mi abuela de por qué este cantante tiene una cara tan extraña. Ciertamente tiene una cara extraña, porque, amigo, esa cara no cualquiera olvida. Entonces lo que me decía mi abuela es que a él no le gustaba su color de piel y por eso se mandó operar para poder ser blanco. Entonces yo me quedaba como... Es algo muy raro porque yo soy morenito y a mí me gusta mi color de piel, por así decirlo. Entonces tipo me sentía como los cantantes hacen esas cosas porque no les gusta ser morenito, decía yo ahora. Después mi abuela me contaba la historia de Michael Jackson, que él era antes morocho. Me decía que como a él no le gustaba su color de piel, entonces él se mandó a operar, se mandó a quitar la piel. Yo literalmente pensaba que la operación de piel se hacía de esa forma. Los doctores te agarraban y te desmembraban por completo y te instalaban de nuevo otra piel nueva. Estaba potente esa creencia mía, ¿eh? Yo pensaba que en la tele todos los actores y periodistas empezaban a actuar cuando yo la prendía. Como que estaban descansando y se tenían que preparar rápido para hacer el programa porque yo había prendido la tele. Yo llegué a creer esto mucho tiempo, que cuando, por ejemplo, yo agarraba y prendía la tele, ahí recién la gente empezaba a moverse, como el show de Truman, exactamente, como el show de Truman. Entonces yo por eso muchas veces, por ejemplo, mi abuela me decía que ya tenía que apagar la tele, porque ya estaba viendo mucho tiempo, yo me acostumbraba a ver la tele mucho tiempo, y me decía mi abuela, tenés que apagar la tele ya, porque ya estás viendo mucho tiempo y tienes que descansar, tenés que apagar ya para que puedan descansar, me decía ahora. Como yo no quería descansar, entonces me decía, bueno, apaga porque los de la tele tienen que descansar, me decía. Entonces yo agarraba y apagaba la tele para dejar de descansar, boludo. Y te imaginas el nivel de imaginación que tenía. Yo creía en la WWE era real y dice, no, ese ya es demasiado exagerado ya, boludo. O sea, ¿quién cree que la WWE era real? Hablando de televisión, también yo tenía otra creencia de chico que era muy estúpida. Yo creía fielmente que cuando se iba la luz, cuando se iba la energía eléctrica, es porque un interruptor en una planta eléctrica se bajaba por accidente. Entonces, yo siempre que se fuera la luz, yo le decía a mi abuelo, cuando venía a comer a las 12, le decía, abuelo, ¿puedes ir por favor de ir a tu trabajo, pasar por la planta eléctrica y activar de nuevo el generador? Le decía yo. Creía fielmente que abuelo tenía acceso a la planta eléctrica, ¿verdad? Entonces yo antes de que él se vaya le decía, ¿puedes por favor alzar el interruptor de la energía para que vuelva la energía eléctrica? Y le decía, boludo. Qué pendejo era, ¿eh? Yo tenía miedo de las inyecciones como muchos. Mis hermanos me dijeron que los de Infonavit, que son algo así como préstamos para comprar casa por tu trabajo, te cobraban con inyecciones. Yo les creí, me asustaban diciendo que iban a venir a cobrar y tendría que recibir inyecciones para que pudiéramos seguir viviendo en la casa. Pero yo creo que eso de tener miedo a las agujas creo que es algo normal. O solamente yo tenía miedo a las agujas. Porque yo recuerdo que en mi escuela se hacía mucho este tema de vacunaciones. Las vacunaciones periódicas. Y yo me llenaba de terror, loco. Cuando sabía que iba a venir gente que iba a vacunar, yo me quería ir a casa. No puedo decir que tengo miedo hasta ahora, porque yo lo que tengo ahora mismo es simplemente un reflejo de lo que era mi niñez. Pero sí que de niño yo tenía muchísimo miedo a las agujas, loco. Y lo peor de todo es que yo recibí muchos tratamientos con inyectables. Me refiero a, por ejemplo, penicilina, cosas así. Hasta hoy en día sigo teniendo un ligero temblor cuando veo una aguja o cuando sé que me van a tener que inyectar, porque es una cosa que yo traigo de chiquito, una especie de reflejo corporal mío que yo siempre me recuerdo cuando me iban a inyectar, que
que era un terror absoluto para mí, loco. Arrastré desde ahí lo que viene siendo ese tipo de esa especie de ansiedad que me da cuando veo una aguja, boludo. No es miedo, porque yo realmente a la aguja no le tengo miedo, porque sé que no me hace daño ni nada por el estilo, pero es un miedo irracional. De ahí también viene mi miedo al dentista. Pues yo, por ejemplo, al dentista le tengo un terror absoluto, y es por eso que yo tengo los dientes hechos verga, porque nunca me quise ir al dentista. Porque, boludo, yo le tengo un terror hasta hoy. Es un miedo irracional porque, boludo, ¿por qué le vas a tener miedo a un dentista que es solamente, inclusive te está cobrando encima por lo que te hace? Parte de que yo le tenga miedo al dentista es por las agujas, porque yo sé que ellos te tienen que poner un inyectable que es la anestesia para poder hacerte algún procedimiento. Entonces, loco, me da una ansiedad. Yo no me iba luego y se me hacía que me dolía la panza y no me iba en días de vacunación. Yo hubiese usado, boludo, esa estrategia, pero por alguna razón, si yo decía que me dolía algo, un quitador o un Dolane y para la escuela, no había excusa. Yo tenía que irme a la escuela sí o sí. Me hicieron creer que si comía cilantro mis ojos serían verdes. Yo no sé, loco, si ustedes llegaron a pasar esta época de internet a donde internet estaba devastado de artículos que te decían que si vos te ponías, por ejemplo, un poquito de limón en el ojo, hacías que tu ojo se volviera claro, o bueno, un color claro, pero que si le ponías, por ejemplo, no sé, algún colorante, tu ojo se volvía de ese color, por ejemplo. Y hubo muchísima gente que en su tiempo llegó a hacer, loco. Hay mucha gente que perdió la vista por eso. Son gente totalmente imbécil. Y no fue hace mucho, No fue hace mucho tiempo. Creo que fue hace ¿cuánto? Loco, será en 2016, 17. Y también hubo mucho este tema de los videos de sonidos subliminales, no sé qué, que tenías que ponerte a escuchar por 25 horas seguidas para que tu ojo cambiara de color. Era una locura, boludo. Era una completa locura. Hay un video de una nena que hizo gotear tinta de bolígrafo en su ojo. Yo ese video no voy a buscar. Muchas gracias. Que los payasos nacían siendo payasos. O sea, como hay gente, animales y payasos. Hasta que mi madre me explicó que era maquillaje y vestuario y volvían a ser humanos normales. De todas maneras, seguí con el miedo a los payasos. Pero, boludo, aunque sea su mamá le explicó, boludo. Yo, por ejemplo, sabía que los payasos eran personas disfrazadas y también me daba miedo. No sé por qué, era un miedo irracional. Pero tuve una creencia también que no sé, no es tan descabellado. No es una creencia muy descabellada. Mi abuela me hizo creer toda la vida que para ser payaso tenés que estudiar. Me hizo creer que si yo quería ser payaso, yo tenía que irme a una universidad y seguir una carrera de payaso. Que yo tenía que irme a una academia para ser payaso ahora. Y que supuestamente para hacer este tema de malabarismo y cosas así, yo tenía que pasarme un curso de malabarismo. A lo mejor no suena tan descabellado, tipo, a lo mejor sí existe alguno que otra persona que te enseña algunas cosas, porque imagino que esto de ser payaso es más bien talento, pero imagino que sí, que tendrá que haber alguna que otra persona que seguramente se especialice de alguna forma, que te pueda enseñar a hacer trucos de payaso, trucos de magia. Bueno, trucos de magia sí sé que existen, pero es más bien el tema de ser payaso. No es tan descabellado, pero era una creencia que yo tenía de niño. Estuvo súper interesante, boludo. Esto es súper interesante. Hay muchísimas cosas que uno creía de niño que hoy en día sería una locura, boludo. ¿A usted no le pasó que compraban huevo y se les rompía?